La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV y Fuego TV. También nos pone en sus pantallas. Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, transmisión en vivo, el Facebook de Radio Quillabamba, transmisión en vivo, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 25 de abril del año 2022. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos listos ya para saludar a Rosa María Palacios en esta mañana, tras un fin de semana, pero bastante agitado. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú, en el mundo, a los que nos siguen por todas estas plataformas, y a todas las radios aliadas y amigas. Vamos a empezar, sí, a hacer un recuento complicado de este fin de semana, pero antes tenemos que cumplir con los auspiciadores, así que vamos con ellos. Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades QS a nivel nacional según el ranking QS by Subject 2022. Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional, gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad PUC. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia.
Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, y vamos a las cosas políticas, pero antes, algo que a Abel y a mí nos ha preocupado mucho, pero mucho este fin de semana, porque como ustedes y como millones de personas que nos siguen todas las mañanas, somos responsables de la salud de los adultos mayores que viven con nosotros o sobre los cuales tenemos algún nivel de responsabilidad. La semana pasada, como muchos peruanos, llevé a mi mamá, que tiene 85 años, a recibir su cuarta dosis. Se nos informó correctamente que era de Moderna. Ella había recibido las 3 anteriores de Pfizer en el Perú, en el calendario apropiado, y con toda tranquilidad y seguridad, ambas, bueno, estuvimos completamente de acuerdo en que se vacunara. Ella no había experimentado ninguna molestia con las 3 primeras dosis. Pero siempre es posible un efecto adverso, una fiebre, un dolor de cabeza, un malestar. Al día siguiente, el día viernes, sí, se sintió un poco mal, hizo sus actividades normales, pero un poco de dolor de cabeza. Me llamó la atención. ¿Se imaginan el impacto cuando el día sábado Abel me escribe rápidamente, porque la noticia ya había circulado, el descubrimiento que se había hecho a través de la protesta de un grupo de médicos sobre la mala dosificación de la vacuna Moderna? Lo primero, calmarnos todos, hay que decirlo, porque la vacuna es una buena vacuna, es una vacuna eficaz, una vacuna segura, una vacuna que no hace daño. O sea que todos por ahí, gracias a Dios, tranquilos. No hemos hecho nada incorrecto vacunándonos, ni llevando a vacunar a las personas que queremos. El problema es la dosificación. Y el Ministerio de Salud estaba advertido por la DGMIN y advertido por el fabricante de que la dosificación era menor, era la mitad de lo que se ponía para esa vacuna en primera, segunda o tercera dosis. El refuerzo o booster ya había sido probado y se había llegado a la conclusión de que con media dosis, referente a la anterior, se lograba la misma protección con casi ningún efecto adverso. Cuando el día viernes, la primera línea, médicos, en su mayoría menores de 60 años, comenzaron a reportar fiebre, dolor de cabeza, alguien dijo, esto es muy extraño, tenían el triple de eventos, el triple en una población que recién se comenzaba a vacunar. Entonces revisaron y, ups, no le pusimos 50 miligramos a las personas, le pusimos 100. Ay. ¿Esto mata? No, gracias a Dios. ¿Hace daño a la salud de manera permanente? No, tampoco. Pero sí tiene efectos adversos que no tenían por qué haber sentido, ¿no es cierto?, un grupo de médicos y adultos mayores, pero sobre todo la gente más joven, que se ha sentido pésima durante la semana pasada y que no tendría por qué haber tenido este malestar si es que el ministerio hace bien su trabajo. Aquí lo que se ha dañado, más que el programa de vacunación, es la confianza ciudadana. Obviamente, como decía Abel, mi mamá no se quiere vacunar. Obviamente. Y tiene 94 años y tiene que recibir su booster, su refuerzo. Pero ¿quién? No, ¿sabes qué? Mejor hasta que no se pongan de acuerdo con qué te ponen, no vamos. Yo llevé a mi mamá la semana pasada, el vacunatorio estaba vacío.
Un vacunatorio inmenso, vacío, no nos demoramos ni 10 minutos. Se suponía que esta semana teníamos que animar con toda buena intención a que los mayores de 60 años ya reciban, obviamente los que no han recibido su tercera dosis, que completen su vacunación. Y los que están listos para recibir la cuarta dosis, que hay una controversia, pero las autoridades dicen que sí, te la pongas, tu refuerzo, llevarlos. ¿Y qué vemos? Vemos un Ministerio de Salud que saca un comunicado que es una vergüenza. Hay un hilo de Elmer Huerta, que no tenemos tiempo para analizar hoy día, lo voy a analizar en el otro programa, que explica claramente la forma en la que te mienten. Dicen, las vacunas son seguras. Sí, claro, nadie ha discutido eso. El ministerio solo ha puesto dosis de no más de 100 miligramos. Obviamente, nadie ha discutido eso tampoco. A nadie le han puesto 120 ni 200. Ese no es el punto. El punto es que la cuarta dosis o dosis de refuerzo número 2, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, aprobadas en el Perú por la DIGEMIN, era la mitad de lo que estaban poniendo. Dicho sea de paso, han desperdiciado dosis. Han desperdiciado dosis. ¿Cómo es esto de que te ponen 100 cuando podían ponerte 50? Ahí podían recibir 2 personas, no una. Es un desperdicio. 200.000 vacunas se han puesto mal. Mal. Y si no fuera por la alerta del sistema médico en varios hospitales que comenzaron a tener ausencias, ¿qué está pasando? ¿Por qué no viene el doctor tal? Porque tiene fiebre. El otro doctor también fiebre. El otro doctor dolor de cabeza. ¿Qué ha pasado? Los han vacunado todos ayer. Un momentito. Y se comienza a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué están reaccionando mal? Y gracias a Dios hay que decir, gracias doctores, gracias a Dios que eran doctores. Si hubiera sido población general, no se dan cuenta en 3 semanas. Porque nadie hace seguimiento de los síntomas que tienes en casa. Los doctores en esto han sido conejillas de indias. Y el problema es que los más jóvenes, los menores de 60 años, en realidad no tendrían por qué haber recibido la cuarta dosis. Es bien polémico. De todo lo que he leído les puedo decir que es bien polémico que en este momento menores de 60 años, sobre todo si ya tuvieron la enfermedad en los últimos 6 meses, vacunados, ¿no? Pues ya tuvieron, reciban la cuarta dosis, que es mi caso. Yo me enfermé de COVID en febrero. ¿Necesito en este momento a los 58 años una cuarta dosis? Probablemente no. Tengo que esperar unos meses, porque estoy inmunizada naturalmente y por las 3 dosis anteriores. Y esto hay que consultarlo siempre cada uno con su médico y leyendo, informándose correctamente en fuentes que sean, obviamente, confiables. Destruir la confianza de la población en un sistema de vacunación es un asunto muy delicado, muy grave para un sistema de salud. Lo que les estás diciendo a los ciudadanos es, mira, no sé ni lo que te estoy poniendo. Yo entrego mi cuerpo a ciegas porque creo que me están haciendo un bien y no sabes qué me estás metiendo. Disculpas, cero. El programa de vacunación de Perú, los programas que ha tenido de vacunación en Perú, desde los 70s, han sido buenísimos. El Perú fue el último país en la década del 70 en que se registró un caso de polio. ¿Por qué? Porque en los 70s, 60s y 70s, y yo soy de la generación que fue vacunada contra la polio, los programas fueron agresivos a nivel nacional y se exterminó un flagelo infantil, la polio infantil o la parálisis infantil. Esos son los logros del esquema de vacunación peruano. Logros inmensos. ¿Cómo es posible que una pésima gestión destruya el prestigio internacional tan bien ganado? La aplicación de la primera y segunda dosis ha llegado al 80% del país, o más. O más. Tenemos mejor vacunación que muchísimos países en Latinoamérica y no les digo en el mundo. ¿Cómo es posible que hagan esto? Y claro,
Es posible, pues. Pones de ministro a un charlatán que vende agua racimada, entonces, ¿qué sabrá de dosis, pues? Renuncia la jefa de inmunizaciones, renuncia el viceministro, renuncia la Comisión Nacional, ¿no es cierto?, consultiva del sistema de vigilancia, de vacunación. Renuncian todos los que eran los consultores más o menos importantes sobre esto, y pones a gente que no tiene experiencia, pero es de Perú Libre. A Condori nombres asesor, ¿no? No vaya a ser que se nos vaya. Nombres de ministro a otro de Perú Libre, el señor López de su clon. Está tratando por lo menos conversar con el colegio médico. ¿Te equivocas de esa manera? La semana pasada estuvimos con el decano del colegio médico en este programa y nos contaba muy contento que habían montado en las instalaciones del colegio médico todo el circuito de vacunación para sus médicos. El colegio médico ha estado ayudando al Ministerio de Salud a llegar más rápido a los médicos adultos mayores que ya están jubilados. ¿Cómo es posible que les hayan hecho esto? No hay derecho. No hay derecho. Además que el ministro de el ministro de Salud, no pida ni disculpas, ni salga a tranquilizar a todos los pacientes y a sus familiares que hemos estado realmente el sábado muy preocupados. Muy preocupados. Lo primero ha sido, ¿qué he hecho? Llamar, preguntar cómo se sienten, ¿están bien? ¿Qué síntomas tienen? ¿Qué ha pasado? Y de ahí averiguar, no hay problema, no, tranquilos, no. Pero ¿se pueden imaginar? Eso no es pues razonable. Y esto está directamente ligado a la política. Lo siento, pero sí está ligado a la política, pues. Es un gobierno que no puede poner correctamente una dosis. Y como decía en Twitter, así quieren escribir una constitución. No pueden organizar correctamente un programa de vacunación y quieren escribir una constitución, por el amor de Dios. Es una dosis. ¿No puedes manejar una dosis? ¿No se te cae la cara de vergüenza? Y se la has inyectado a todos tus médicos, a toda tu primera línea. 200,000. ¿Y saben qué es lo que pasa en estos casos? Que son las familias disciplinadas, las que quieren cumplir con sus obligaciones, las que son las más conscientes, las que terminan cargando sobre sus hombros los daños de esta política. Bien por Abel, que todavía no ha llevado a su mamá, pero mal por mí que lleve la mía. Para hacer las cosas bien, como es correcto, para protegernos. Gracias a Dios no ha pasado de un dolor de cabeza y un malestar. Gracias a Dios. Muy mal, pues. De verdad, muy mal, muy desesperante toda esta situación. Y reitero, yo confío en este momento mucho más en el doctor Percy Maita, en el doctor Huerta, que nos dicen tranquilos, no pasa nada, no van a haber consecuencias a largo plazo, pero obviamente el ministerio tiene que pedir perdón. Claro que sí. No sacar un comunicado idiota donde dice, a nadie le han puesto más de 100, ¿ah? Eso ya lo sabemos. Tramposos, ¿no? O sea, vamos a redactar este comunicadito, ¿no? Así medio capcioso, ¿no? ¿Quién es el idiota que le redacta eso de verdad? O sea, en el área de comunicaciones del Ministerio de Salud, comunicación en salud es una especialización. Y si hay algo que se destaca en la comunicación en salud, es que jamás puedes romper, ahí tiene el idiota comunicado, jamás puedes romper el vínculo de confianza. Porque una vez que pierdes credibilidad, no la recuperas. Es el ABC de cualquier periodismo y también de la comunicación. Se pueden cometer errores honestos, pero uno se disculpa y reconoce el horror. Por supuesto que se pueden cometer errores, pero es un error
reitero, honesto, no doloso. Me equivoqué porque no tenía la información, porque en ese momento teníamos otras consideraciones. Sí, no era así, es de esta manera. Y así no pierdes credibilidad. Pero no le puedes decir a la gente que no has hecho lo que sí has hecho. Y lo has hecho mal. Para salvar el pellejito de 2 funcionarios que deberían estar expulsados. Ahora, la pita se va a romper por el lado más débil. Ojo, ojo, no me toquen a las enfermeras que ponen las inyecciones, ¿ah? De ellas no es la culpa. Ni de sus supervisores en el campo. Tampoco. Eso es una orden que viene de arriba. La dosis viene de arriba. Qué vergüenza, Dios mío. En fin, vamos a seguir hablando sobre esto toda la semana. O sea, digamos, si el ministro de Salud tuviese un poquitito de vergüenza pública, pero un poquitito de sangre en la cara, está renunciando esta mañana, no. Hubiera renunciado ayer. Señor presidente, tengo que renunciar. He vacunado mal a 200,000 personas. Ups. Un poquitito de vergüenza. Cualquier médico, imagínese usted médico que me está escuchando, vacuna mal a 200,000 personas. Mi renuncia en el acto, pero en el acto, y el jefe de inmunizaciones para afuera, en el acto, y probablemente el viceministro también. Chao. Pero ahí están, pues. Y así quieren escribir una constitución. Y vamos al tema de el Consejo de Ministros, le dicen, ¿no? Yo no creo que lo que vimos tampoco en Cusco sea un Consejo de Ministros, ¿no? Es una asamblea con ayayeros calificados. No todo el mundo podía entrar a un coliseo de 13,000 personas. Entraron los invitados con carnet de Perú Libre, que todo lo que decían los ministros lo arengaban, ¿no? O sea, es una asamblea con ayayeros calificados. Eso es lo que es. Y al final de la asamblea, después de que Aníbal Torres obviamente insultó a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, diciendo que le iban a dar un golpe de Estado, insultó a la prensa, pero ya no se insultan tanto, que da lo mismo. El presidente de la República se acercó al micrófono y anunció que iba a proponer al Congreso un proyecto de ley que tendría que votarse en referéndum conjuntamente con las elecciones municipales y regionales. Yo voy a tratar de traducir lo que ha dicho el presidente, ¿ya? Si lo que el presidente quiere es reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente, necesita reformar el artículo 206 de la Constitución. Entonces, lo que va a enviar al Congreso es un proyecto de reforma del artículo 206 de la Constitución, por el cual se puede reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Eso se tiene que aprobar con 66 votos en el Congreso y un referéndum. Lo único que puede hacer ahí, en ese momento, es consultar la reforma del artículo 206 de la Constitución. Usted dirá, pero es una locura. No, pues, que no tienes marco legal para convocar una asamblea constituyente. Tienes que reformar la Constitución primero. Reforma la Constitución. Ahora, en esa reforma de la Constitución del artículo 206, se tiene que establecer un procedimiento por el cual se convoca asamblea constituyente. Y ese procedimiento puede ser, a su vez, un referéndum que aprueba la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Se dan cuenta? O sea, primero modificas el 206. Él podría decir, no, en el mismo proyecto de ley, modifica el 206 y convoca de inmediato en el mismo proyecto una asamblea constituyente. Ok, entonces la pregunta tiene dos partes.
¿Quiere usted modificar el artículo 206 y que la Constitución se pueda reformar por asambleas constituyentes? Y dos, la mitad más uno del país tendría que votar a favor de esa asamblea constituyente. Primer obstáculo, necesita 66 votos en el Congreso y no los tiene 43. No tiene más. Tiene los votos de la izquierda, Perú Democrático, Perú Libre y Juntos por el Perú. No tiene más. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que distraer, atontar, tenerlos un poquito dopados, porque el otro proyecto de ley, que también viene como por un tubo para reformar la Constitución, es el recorte del mandato, que también necesita reforma constitucional, porque la Constitución establece que el mandato del Congreso y el mandato del presidente dura 5 años. Precedentes: proyecto de reforma constitucional del año 2000-2001, en cual el Congreso se recortó el mandato. ¿Ok? Ya existe. Lo que no existe son los 87 votos en el Congreso para hacer eso. Pero yo creo que sí existen los 66. Pero eso parte de una negociación política. ¿Entre quiénes en este momento? Creo que Avanza Perú ya está por presentar el proyecto. Renovación, Fuerza Popular, APP, tal vez, parte o todo, nunca se sabe. Algunos de Acción Popular, algunos o todos del Partido Morado y algunos no agrupados también. El Partido Morado no agrupado, pero Anderson, por ejemplo. Llegan a los 66 votos, si convencen a todo APP, yo creo que sí. Y si convencen a algunos más de AP, ¿no? Si los niños no votan, digamos, si los niños se van para el otro lado, podrían sacar los 66 votos. Pero es un trabajo de convencimiento que parte de una conversación muy extensa y muy trabajada, porque ese proyecto no puede incluir solamente la modificación o recorte del mandato del presidente y los congresistas, nos vamos todos. Se puede hacer con 87 votos en 2 legislaturas, pero también se puede hacer con un referéndum, 66 más referéndum, sino que también tiene que incluir preguntas para retorno a la bicameralidad. Es imprescindible tener un Senado. Esa es una de las grandes debilidades de la Constitución del 93. Es imprescindible regresar a las primarias y eliminar el voto preferencial. Es imprescindible establecer un juicio político para el presidente de la República y los vicepresidentes que esté basado en la comisión de delitos comunes. Es decir, que el impeachment, el verdadero impeachment, se incorpore a la Constitución del Perú. No podemos tener presidentes delincuentes en el poder protegidos por el poder. Y lamentablemente hemos tenido y tendremos en el futuro esta misma práctica. Entonces, hay 3 o 4 preguntas que se tienen que hacer conjuntamente con la reforma de la Constitución para recortar el mandato. ¿Y por qué tenemos que hacer algo tan trágico, tan duro como recortar el mandato presidencial? Por las mismas razones que lo hizo Fujimori en el año 2001. Porque no da más. Que me vacunen con el doble de dosis es la punta del iceberg. Y, hay que decirlo, se monta sobre la legítima preocupación ciudadana un agitador como Vladimir Cerrón, que coloca sus mensajes de asamblea constituyente con fuera del Congreso, ¿no? Fuera del Congreso, asamblea constituyente. ¿Qué le está diciendo al Congreso? Mira, te vamos a sacar y te vamos a reemplazar por una asamblea constituyente. Lean el diario programa o lean las declaraciones anteriores, con representantes auténticos del pueblo, es decir, de organizaciones de base. ¿Que controla quién? Cerrón, pues. O sea, la asamblea hecha en la medida de Cerrón, modelo Venezuela. ¿Eso es lo que queremos todos los peruanos? 68% en la encuesta de IEP ayer dice no. Elecciones, ni hablar. ¿Qué es lo que busca básicamente una asamblea constituyente? Hay que decirlo con todas sus letras. El control político del poder. O sea, que quien esté en el poder
Y quien controle la Asamblea Constituyente, controle la reelección presidencial, por ejemplo. Me baso en el modelo del mismo Alberto Fujimori, que fue repetido por toda América Latina, Menem, ¿no es cierto? Y luego Chávez, Correa, Evo Morales. Es decir, no importa que sea de izquierda o de derecha, da lo mismo. Es el control político de la Constitución para permitir la perpetuación del grupo en el poder. Eso es. En términos políticos es eso. Y en términos económicos, ahí sí entra la ideología. Y para Vladimir Cerrón y Guido Bellido, y lo ponen todo el tiempo en sus mensajes, el control estatal de los medios de producción es clave. Cuando dicen estatal, no se refieren a una entelequia, se refieren al gobierno. ¿Y quién es el gobierno? Ellos mismos. Empresa Nacional del Cobre, dice Guido Bellido. Todo el cobre en nuestras manos. Ahí donde haya plata, ahí vamos a estar. Y obviamente la corrupción la conocemos acá desde el primer día, ¿no? ¿Eso es lo que quieren todos los peruanos? ¿En serio? Lamentablemente hay un sector de la izquierda muy tonta que cree que el derecho a la educación no está en la Constitución, ¿no? Que cree que el derecho a la salud no está en la Constitución, entonces hay que ponerlos, ¿no? Que cree que con una Constitución arreglas problemas económicos. No, no los arreglas, pero sí promueves, ¿no es cierto?, un ambiente de inversión y respeto a la propiedad privada que sí te puede generar éxito. Y ese capítulo económico de la Constitución es el que le ha dado al Perú 20 y tantos años de crecimiento sin parar. Ese capítulo económico de la Constitución es el que le permitió al Perú aguantar en la pandemia. Aguantar, no les digo que, pero aguantar. Hay países que no tuvieron el aguante que tuvimos nosotros. Parar la economía mes y medio y que de 0 rebote a 13% de crecimiento. Ese capítulo económico de la Constitución que tanto odia a Vladimir Cerrón porque no le permite a él y a su grupo controlar los bienes públicos. Y claro, Vladimir Cerrón, que no tiene mucho que hacer, se dedicó a insultarme por Twitter. Y acá viene nuestra tercera idea de la mañana. El ataque a la prensa es parte del manual de todo aspirante a dictador. Es así. Lástima que la DBA caiga en lo mismo, ¿no es cierto? Cuando te insultan caviar y tonterías así, mermelera, etc. El ataque a la prensa es central, porque solo la prensa libre e independiente habla de temas que quienes están en el poder, en un lado o en el otro, no quiere que se digan. ¿Ustedes creen que el Ministerio de Salud quiere que se diga, que les cuenten a ustedes que han puesto mal una dosis de la vacuna? No, no, de eso no se habla. Eso no existe, aquí no pasó nada. Ustedes son muy críticos con la prensa, pero el 90 o 95% de lo que saben, lo saben por la prensa. Han aprendido a matar al mensajero, pero el mensaje queda. Y claro, hay mala prensa, por supuesto. Sí, hay malos sacerdotes, hay malos maestros. Pero hay buena prensa, hay buenos sacerdotes y hay buenos maestros, pues. Hay malos médicos y hay buenos médicos. Escoja usted la que quiera usar, pero no desacredite a toda la prensa peruana. ¿Para qué? Para que al hacerla perder credibilidad, quien quiera imponer sus ideas tenga un camino abierto. Y eso es lo que pretende hacer Vladimir Cerrón. Y otros más. Este fin de semana se ha conocido, en un, creo que, impecable trabajo policial, no realizado por la policía, la forma en la que querían meterse a robar al IDL. Yo vivo apenas a 3 o 4 cuadras del local del IDL. Y sí, esta es un área que tiene muchísimas cámaras de seguridad. Muchísimas. Sobre todo de instituciones privadas. Y lo que ha hecho el IDL con mucho trabajo es recoger las cámaras, las imágenes de cámaras de seguridad, no solamente de la puerta del IDL, sino de toda la zona. Y ha podido identificar con precisión toda la operación del asalto, los vehículos, las personas que han participado.
Tienen todo. Tienen las placas también, no las han publicado todavía. Tienen todo. Están trabajando desde febrero. Cosa que la policía no iba a hacer, por supuesto. ¿Por qué quiere alguien asaltar el IDL, una oficina de defensa legal? Créanme, ahí lo único que uno roba son expedientes, ¿no? Y unas computadoras viejas. Porque creen que ahí hay información valiosa contra ¿quién? Cavallato, los cuellos blancos, temas que ha investigado el IDL. Y luego campañas de demolición, diciendo que Gustavo Gorriti es asesor del gobierno, y cosas por el estilo, que recibe plata. Siempre hay un tema de plata, ¿no? Igual que nosotros, una radio pastoral, que nos defendemos con donaciones que ustedes nos hacen por yape y que no recibe un centavo del Estado. A ver, se pasa la mitad del programa borrando trolls. Y los ataques en redes, ustedes no se imaginan, pero claro, cuando quien lidera el ataque es el socio político del gobierno y te dice, mamita, tómate tu diazepam, ¿creen que no le voy a contestar? Vladimir Cerrón entra a ver este programa todos los días, lo tenemos bien chequeado. ¿No, Abel? Y varios más del gobierno. Todos los días entran a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué entran a verlo? Es un programa minúsculo, una radio pastoral que se transmite en provincias muy alejadas, nos escuchan en sitios muy remotos en el Perú. ¿Por qué entra a verlo todos los días? ¿A qué tiene miedo? ¿Por qué me quiere dopada? Ah, porque ustedes saben cuál es la receta, ¿no? Va a ser un neurólogo bien fuerte lo que me estaba mandando, ¿ah? Bien fuerte. Señora golpista por explicar la Constitución. Tómase un diazepam de 10 miligramos, de 10, un Aprazolam de 0.5, y si no puede, cómprese agua racimada, o sea, haciendo el chistecito del charlatán que tenía de ministro, pero no caiga en pánico. Prescribir sin evaluar a una persona es una falta ética. No sé qué hace el colegio médico que no lo mira. Yo le sugiero también que no se automedique. Pero ¿quién tiene miedo acá? Nunca he tomado ninguna de estas drogas, ¿ah? Y cuando he tenido que tomar algún ansiolítico, porque ha sido un año duro, créanme, para mí y para mucha gente, muchos muertos hemos tenido, las tomo en gotitas, señor. A mí me mandan gotitas. Gotitas, nada más. Qué bárbaro, ¿no? Es increíble. Esto no se puede hacer. Yo creo que vamos a vencer, ¿ah? Y lo digo a todo el mundo, yo creo que el Estado de Derecho y la ley va a vencer y va a prevalecer. Y siempre es así, el bien prevalece sobre el mal. Discúlpenme, yo creo en el Evangelio, creo en la resurrección. El bien prevalece sobre el mal. Y Vladimir Cerrón no va a prevalecer, ni sus tweets, ni sus insultos, pero la prensa está bajo ataque en el Perú. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque no quieren que digamos la verdad. Muy bien, ya está con nosotros Marisol Perestello. Noticias muy, pero muy importantes en el PPC. Una acción de amparo ganada, con paciencia, con buen humor tal vez, malos ratos también. Vamos a la pausa y regresamos con ella. Y también para conversar, obviamente el momento político que vive el Perú, no tienen bancada, pero sí tienen voz. Y quisiéramos saber también qué piensan del adelanto de elecciones como solución a esta crisis política. Regresamos con todo eso en un instante. Así es, Rosa María, regresamos en un momento con la doctora Marisol Perestello, pero permíteme agradecer a ASB Estudio Contable y Auditoría. Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitudes de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información, asbestudiocontables.com. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado; Radio Huánuco en Huánuco; Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho; Radio Pública en Puno; Radio Moro en Ancash; Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado; Radio Milenio en Satipo; Radio Estación Solar en Huancay; Radio Oriente en Yurimagua; Radio Los Ángeles en Cajamarca; Radio San Valentín en Lampa; Radio Activo en Cerro de Pasco; Radio Continental en Huanta; Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, y Fuego TV también a través de las señales de cable, y AM Tawa en podcast, aparte de las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa y Quillabamba, canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante. Bueno, muy bien, y tenemos como invitada en este momento del programa a Marisol Prestello. Ella es presidenta de la Comisión de Reingeniería Partidaria. Me explicaba que en julio pasado toda la dirigencia ha renunciado a sus cargos, y bueno, están en un proceso de recuperación de su inscripción. Y en esto hay que felicitar la persistencia de los abogados del PPC porque han logrado una victoria. Se ha reconocido en el Tribunal Constitucional que su derecho a participar en las elecciones del año 2022, perdón, del 2021, ¿no es cierto?, fue cercenado por una incorrecta aplicación de la ley. Explíquenos, doctora, para todos, qué es lo que les ha dicho el Tribunal Constitucional, y bueno, y felicitaciones por el triunfo. No todo el mundo gana y no siempre se gana, así que bien por eso. Cuéntenos exactamente qué ha pasado. Muchas gracias, Rosa María. Primero, el proceso en el que estamos es de reingeniería partidaria y en estricto no hay una comisión, soy solo yo y el Congreso Nacional. O sea, el Congreso Nacional hizo algo mucho más importante que decidir la reinscripción, que es lo fácil, porque solo necesitas 24,000 firmas y nuestro partido tenía 200,000 militantes. Nuestro partido decidió asumir la derrota y repensarse. Así no llegamos a ningún lado. Esa fue la decisión el 11 de abril. Esto no da más. No importa si nos faltó 0,5 o lo que sea para pasar, ya la política dejó de entender a la gente y no logramos representar nada, ni nosotros ni nadie, porque digamos, el que nos sacó el doble tenía 10%, entonces en realidad, y es presidente, en realidad la política es la que ha perdido. Y una de las cosas que decidimos hacer fue continuar con todos los procesos. Obviamente, no para que nos reincorporaran, ni para que nos dieran la inscripción, ni ganáramos en mesa, no para eso, para evitar que volviera a suceder. Te escuchaba ahora hablar sobre las vacunas, y has descrito esa sensación que he tenido yo cuando ayer leía el comunicado que ha sacado el Jurado Nacional de Elecciones, a propósito de la sentencia. Primero, no lo entiendes. Si no conoces qué pasó, no entiendes lo que está diciendo el jurado. Pero además, miente. Ni una sola línea en la que diga, efectivamente, el enredo que armamos con el horario puede haber generado que este partido y cualquier otro se equivoque. Quizá sí inducimos error porque algunos jurados electorales no colgaron el papelito. Pero cero. Son unos mentirosos y nos reservamos el derecho. Una cosa que además empiezan diciendo, ¿qué pasa en todo este lío? El Jurado Nacional de Elecciones tiene unas resoluciones que se llaman resoluciones libres. Eso es una cosa de locos. Y que no tienen un procedimiento particular y solo lo tenían que publicar en 2 lugares, uno de ellos la puerta del jurado. En el jurado durante todo el proceso hubieron horarios distintos, Rosa María. Tan es así que tú pudiste presentar las candidaturas hasta las 12 de la noche. Y en el transcurso del proceso se fue cambiando la hora. Nosotros presentamos tarde en función de las horas que a ellos se les han ocurrido, antes de las 12 de la noche hay que vencer el plazo para subsanar. No importa, porque igual ya nosotros perdimos la inscripción. Pero si ellos no corrigen esta mala forma de comunicar, le quitan la posibilidad de participar a gente por la que quizás las personas quieran votar. Nosotros perdimos 33 candidatos a Lima y con eso toda posibilidad, con un partido que es eminentemente de Lima, sin plata, de tener una campaña que soportada en la campaña congresal pudiera darnos visibilidad. Pero eso hoy no importa. Importa que tenemos en octubre unas elecciones municipales y regionales, Rosa María, con mucha menos expertise que el que tiene el PPC, y por eso hemos ganado el amparo, y mucho menos abogados que trabajan gratis, porque finalmente son PPCistas, para hacer un proceso electoral en el que a alguien se le ocurre cambiar la hora.
Fue tan ridículo que perdimos la primera resolución, han declarado nulas las dos. La primera resolución simplemente dijo que presentamos tarde, y en la apelación el jurado ni siquiera se pronunció sobre nuestro argumento y dijo, bueno, al final no importa si se publicó o no se publicó, la hora del jurado es las 8. O sea, claro, ahora, para que entienda todo el mundo lo que estamos conversando, pues está la gente un poco perdida, yo voy a hacer un resumen rapidito. a ver, El partido entendía que la hora era las 12 de la noche y tenían varios documentos para aprobar. El jurado cambia la hora, hace difusión, sí, pero no hace una difusión correcta, es el planteamiento de ustedes. Y ustedes presentan toda su lista de candidatos a Lima entre las 8 y las 12 de la noche. Además, es un ingreso largo, porque hay que entrar uno por uno, en fin. Rosa María, no fue el ingreso, fue la subsanación. Exactamente, ya había entrado, Peor, ojo, además, peor. ya estaba todo, era una subsanación. Y dijeron, no, es después de las 8 de la noche. Señores, hemos subsanado su solicitud, hemos presentado todo antes de las 12 de la noche, el día tiene 24 horas, ese es el día en que se tenía que presentar, nosotros tenemos razón. Lo que ha dicho el amparo hoy, ya llegando a la Tribunal Constitucional, es que efectivamente ustedes tienen razón. ¿Lo habían ganado en las instancias de abajo también? No, nunca, porque nunca se quisieron pronunciar porque era irreparable, porque todos entendían Claro. que lo que nosotros queríamos era regresar a la carrera. Obviamente al comienzo sí era lo que queríamos, de hecho presentamos Claro. una medida cautelar ante la Comisión Interamericana y con mucha pena, porque yo quiero mucho el sistema interamericano, tengo que decir que simplemente prefirieron no meterse en el tema, y si se hubieran metido, hubieran evitado un montón de líos que después todos hemos Claro, visto. claro, lo que dice el juez es, a ver, para que entienda la gente, el objeto del amparo es restituir las cosas a su estado anterior. En este caso era imposible. Pero ¿qué cosa, al declarar nulas el Tribunal Constitucional, las resoluciones del jurado, qué efectos tiene esto? Para nosotros, políticamente, el efecto reivindica. Porque es una vergüenza que un partido político no puede inscribirse, pues, ¿no? O sea, es un desastre, si siquiera puedes hacer eso bien. Y además, ¿por qué nuestros 33 tenían observaciones? Porque a todos les faltaba el mismo papel. Como tú dices, cargar la información en el sistema demoraba tanto, y ese era un papel que tenía que entrar en PDF, que era pesado, que era la declaración, entonces nosotros decidimos ingresar todo y dejar eso para la etapa de la subsanación. O sea, fue absolutamente pensado, porque si no, se te bloqueaba Todo el el sistema tiempo. por culpa de ellos, además, porque el sistema no estuvo preparado para soportar esa carga. Pero ¿qué decidimos? Decidimos primero recuperar ese prestigio que habíamos perdido, se echó leña, quedó, ¿no? Por lo menos en la interna, ni siquiera hacia afuera. Nuestro secretario de Asuntos Electorales, digamos, estaba devastado con esto. Segundo, quisimos sentar un precedente para que no vuelva a pasar, que eso es para mí lo más importante a puertas de una elección en la que además no vamos a participar, Claro. porque decidimos no participar para precisamente decir, oye, este desencanto en la política lo tenemos nosotros mismos. ¿Cómo no lo va a tener un ciudadano que cree que todos los políticos son unos ladrones y que están ahí para defender sus privilegios? O nos sentamos a escuchar, empezamos un proceso que se llamó Escuchar para Construir, y con un grupo de jóvenes súper críticos que se llama Reconectándonos. Bueno, y finalmente, la tercera es que se establecen responsabilidades. O sea, y eso es fundamental, porque la gente no se puede lavar las manos, ni puede sancionar al joven de la puerta que no colgó el aviso en el panel. O sea, que sería como sancionar a las enfermeras en lo que tú comentabas. Esto tiene que corregirse, porque el derecho a la participación no puede ser cercenado a partir de la arbitrariedad. Y tú no puedes, de manera arbitraria, cambiar horarios y en tantos jurados electorales especiales, en virtualidad, es imposible seguir eso. Claro. Y daña la verdadera participación política, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, lo hemos logrado, estamos muy contentos, muy tristes de que la reacción del jurado, lejos de ser la esperada, que hubiera sido, esto no volverá a pasar, se han tomado estas previsiones, la publicación se va a hacer en una sola página, esta es la página, se va a notificar a los partidos políticos. Son solamente correos electrónicos, o sea que tampoco es un drama que tengas una lista de los correos de los partidos que están pasando de los horarios, ¿no? O sea, es ganas de fregar. Y lejos de eso, lo que hay es una suerte de mentiroso, es un tema súper legal, los invito a leer la sentencia los que deseen, pero dice algo que es mentira además, ¿no? Que el jurado está en indefensión, y eso es falso, porque el jurado
estuvo presente en toda la etapa primaria y nunca contraargumentó. Claro. El Jurado Nacional de Elecciones, cuando pudo haber defendido su horario, lo que dijo es, no vale la pena discutir sobre el horario. Finalmente nosotros hemos dicho que es hasta las 8. O sea, cambió el horario que el Jurado Electoral Especial, con lo cual es terrible. Pero, jojolete, tú lo presentaste a las 9. O sea, no entendieron nada, María. Y me da pena, porque en el jurado también hay gente buena y bien intencionada, que está tratando de blindar su proceso. Eso ya no está en cuestionamiento, el proceso está cerrado. Y ya los que son, no hay nada que hacer. Ya está, pero corrige. Claro. Corrige Ahora, para esto, ¿no? Ahora, en vista de este triunfo y de esta tranquilidad para ustedes, de haber hecho las cosas bien finalmente, yo creo que todo este proceso de reingeniería es para regresar a escribir el partido, ¿no? A largo plazo, a mediano plazo. O sea, si no, no estarían trabajando. Y como decía, que no tengan una voz, perdón, que no tengan voto hoy en el Congreso, no significa que no tengan una voz. Sí, varios. Y están varias voces. Y algunas hablamos distinto, pero ahí vamos. Hay libertad, claro. No hay pluralismo. Está pasando algo muy grave. Y hay una corriente de opinión grande ya que establece que estamos en una situación parecida a la del año 2000 y que a grandes males, grandes remedios. El año 2000 Fujimori recortó su mandato y se aprobó una ley en el Congreso reformando la Constitución para poder hacerlo. Esa ley se necesita aprobar en el Congreso. No hay los 87 votos, pero yo sí creo que hay 66. Tengo esa esperanza. Y sí creo que un referéndum respaldaría plenamente esa pregunta. ¿Qué posición tienen ustedes en el PPC frente a esta posibilidad? Mira, la última decisión política, el último acuerdo político que nosotros asumimos, que no me gusta, nunca me gustó, yo lo he hecho público y lo reitero, fue apoyar a Keiko. Pensábamos que esto iba a ser peor y que contra Keiko finalmente se le podía enfrentar políticamente. Entonces, después de eso, cada quien ha tomado decisiones políticas individuales, y algunas las comparto, otras no, pero el fondo siempre es democracia y participación, y eso lo saludo. Pero mi posición, la mía, que es compartida por supuesto un espectro, es que se vayan todos. Incluso escribí un artículo diciendo, vámonos todos, porque hay que hablar en primera persona. O sea, claro. Y ciertamente mi generación tiene que entender que es simplemente una bisagra, que hoy ya la política no puede seguir siendo pensada como en los 80, Rosa María, y los partidos políticos no hemos entendido que eso cambió. Los jóvenes son absolutamente horizontales. El Twitter te ha dado la oportunidad, sí, pues del insulto a los cobardes, porque se esconden tras que se pongan al frente y conversamos, ¿no? Pero está bien, ya, yo no sé caso. Pero la verdad, Rosa María, es que la salida tendría que ser en primera persona, y eso supone renuncia. Y si no se van todos, esto va a terminar con... Yo cada vez que cierro los ojos y me proyecto, sueño con un país con justicia, con libertad, con igualdad de oportunidades, donde entendamos los procesos indígenas y no pensamos que es una cosa folclórica, sino que es nuestra riqueza, nuestro punto de partida, los procesos de mestizaje de los cuales tenemos que estar orgullosos. Pero en este año, Rosa María, cierro los ojos y solo veo sangre. O sea, lo único que veo es muerte, convulsión social, al infeliz de Cerrón, que es un sinvergüenza y un ladrón. Y a mí que no me cuenten cuentos, pues yo lo he investigado. O sea, yo no es de ahora. Yo lo investigué en la Comisión Pelagón del Ocio y establecimos responsabilidad en el Puente Comuneros. Documentada. Así no es que me cae mal, ideológicamente me parece terrible, pero lo respetaría si no fuera un ladrón, porque por lo menos pone las cartas sobre la mesa. ¿No? Pero todos sabemos lo que quiere. Y además lo pone en Twitter, ¿no? Él va a jugar al populismo con esta barbaridad que es un manotazo de ahogado del presidente para ganar tiempo con el cuento de la constituyente y algo que es más grave, Rosa María. Quieren uniformizar el discurso de sus mediocres candidatos a alcaldes y alcaldes provinciales. Alguno bueno habrá, siempre hay que decirlo, y espero que ese bueno llegue por sus propias virtudes, pero lo que van a hacer es hacer un discurso uniforme. Y ya le anunciaron los temas. Pena de muerte para los violadores, que vino como niño al dedo, ¿no? No más ideología de género. Eso van a ser sus dos temas, ya lo puso en Twitter ayer. Y con esos dos temas va a conseguir el voto. Bueno, por eso no va a conseguir el voto de las mujeres, eso está clarísimo. No, Clara, bueno. En todas las encuestas le va mucho peor con las mujeres que con los hombres. Debería comenzar a entender que algo está perdiendo. Por supuesto, porque lo que él hace... Que mire a Boric cómo ganó las elecciones en Chile, justamente con el voto de las mujeres.
no lo entienden, Rosa María. No No lo entienden. entienden porque son misógenos o machistas y es una estructura patriarcal. La cabeza de todo. Si algo tienen en común, Bellido, el infeliz de Valer, Cerrón y el presidente Castillo, es que son machistas, misógenos y tienen una estructura de cabeza patriarcal. Solamente tienes que revisar su frase, la del presidente: ustedes, congresistas, trabajen, no estén mirando a sus secretarias. Era lo más estúpido que he escuchado en años, ¿no? Claro. Pero creo que es un problema y creo que es una estrategia política. Saben que no van a ganar, saben que el proyecto de ley que van a presentar es inviable, inconstitucional. Es un manotazo abogado, pues. Pero él ha hecho algo, Rosa María, ha adelantado una fecha. Nunca habían hablado de fecha. Ha adelantado la fecha, su juego es a octubre, porque quieren hacer un lenguaje sencillo, usar la prensa y la plata del Estado para hacer campaña por la constituyente y que todos sus candidatos, en vez de hablar de agua, de saneamiento, de servicios, hablen de constituyente o no constituyente. Y con esa suerte, creo que van a apostar a distritos con canon, Rosa María, que es donde hay que hacer el trabajo para decirles: el problema no es la constitución, el problema es la ineficacia de la gestión pública. Pero yo creo que les va a ir muy mal, porque hay que decir dos cosas. No han podido recoger firmas para su constituyente. Eso ha sido un fracaso clamoroso. Y lo segundo es que Perú Libre, en enero del 2020, no pasó la valla. O sea, ustedes tampoco, pero ellos tampoco. Entonces, están en el mismo lugar. Que hayan ganado la presidencia por una casualidad del destino no significa que la tinca te la saca 2 veces. La tinca te la sacas una nomás. Así que bien difícil. Rosa María, la pregunta que yo te haría es: ¿qué creen ellos que es irles muy bien? Yo no creo que ellos piensen que van a ganar gobiernos regionales. Eso se elige en segunda vuelta. ¿Qué quieren ganar? Tendría que ser la pregunta. ¿No te parece que quizás estén apostando solo a provincias y distritos que tienen canon, por ejemplo? Claro, donde está la plata, ¿no? Porque paran el país, se roban la mitad y con la otra mitad, con una mala administración de un proceso como el de Bambas o una mala administración de un proceso como el del lote 192, paran el país. Claro. Y eso sería terrible. Yo siento que es mucho más peligroso, es un discurso ocioso, inútil desde el punto de vista jurídico, que es un manotazo de ahogado, pero que está apuntando a otro proceso político. A otro proceso político. Y eso es lo que me parece más serio de toda esta historia, sobre todo por el ataque a la prensa constante, permanente. No se cargaron el Canal 7, horrible. Yo sé que el PPC no tiene inscripción y sé que todos sus líderes han renunciado, que solo tiene una militancia esperando, ¿no?, un proceso de reorganización. Pero lamentablemente líderes muy visibles apostaron por un discurso muy equivocado. Perdieron mucho tiempo y perdieron credibilidad. Los fraudistas, como yo los llamo. El fraudismo, que es, digamos, la base de Keiko Fujimori, hizo que, por sostener una mentira, porque no hubo ningún fraude, se perdiera absoluta credibilidad en personas como Lourdes Flores, en personas como, no sé, qué sé yo, partidos de derecha que siempre ha habido, ¿no es cierto? Viejas glorias que regresan, de Acción Popular, de la APRA, ¿no? No son los únicos, los del PPC. El fraudismo les ha hecho un daño enorme. Y le ha hecho un daño enorme a la derecha peruana. Y lamentablemente no hay un mea culpa. Porque ¿cómo me embarco en un proceso de nos vamos todos, ¿no? Porque es lo mejor para el Perú, yo estoy consciente de eso. Si al lado tengo que sentarme con alguien que hace 6 meses decía que había un fraude y mintió políticamente y descaradamente. ¿Cómo hacemos eso? Yo te agradezco mucho la pregunta porque no es la primera persona que me la hace y creo que es más, creo que ya estoy tan expuesta a una pregunta de esa naturaleza que creo que lo mejor es decir las cosas como son. Yo no estoy de acuerdo con ese proceso. Creo que ese proceso le ha dado gobernabilidad a Castillo. O sea, creo que lejos de ayudar a que después de eso dijéramos, bueno, mira, yo voté por Keiko, no estoy feliz, nunca estaré feliz, nunca será un voto del que me siento orgullosa. Claro. De hecho, lo hice público porque era mi deber. O sea, yo soy política, no me puedo estar con mentiras. Si me tengo que tragar un sapazo, por lo menos le digo a la gente, me estoy tragando este sapo por esto, por A, B, C, ¿no? No el voto en secreto sea palomilla, ¿no? O sea, no quieras representar a nadie si no tienes el valor de defender tu posición. Pero así como defiendo esa posición que hasta hoy me duele, de acordarme me duele, porque lo volvería a hacer seguramente con el mismo dolor,
no puedo defender algo en lo que no creo. Entonces no puedo defender un discurso que no es mío, que no me lo puedo apropiar. Ni siquiera puedo hacerte una construcción lógica porque no me va a salir. Pero sí te puedo decir algo, que no es la primera vez en el caso de Lourdes. O sea, Lourdes tiene, y te lo digo porque mi esposo fue el personero legal en el proceso municipal. Y eso sí lo tengo que decir en su defensa. Lo que pasa es que como ha sido una persona súper visible, además es una persona jurídicamente muy bien estructurada, es como, y te lo digo en su defensa, solo te diré que se lo cree de verdad. O sea, no hay sí. en ella no hay un juego político, no hay el intento, lo que pasa es que nadie la entiende, y yo la entiendo porque he visto con ella, por ejemplo, esta acción de amparo. Su intento hoy no era cargarse la elección, quizás no me corresponde a mí tampoco defenderla, pero ella de verdad cree que el sistema electoral genera condiciones que facilitan esto. Y yo creo que sin comprarme la tesis del fraude, no creo en ella. Yo trabajo con pueblos indígenas, sé que sí se pueden poner de acuerdo en que una mesa vote toda igual, no para primera vuelta, porque en primera vuelta hay libertad, y yo creo que eso es una falla del sistema, no entender que los partidos políticos estamos dinamitando los pueblos indígenas con agendas partidarias y no agendas indígenas. Pero sí se ponen de acuerdo en segunda vuelta en asamblea. Yo he participado en más de una. Hasta que no se ponen de acuerdo, no para la asamblea. Claro, eso es una cabeza de una democracia participativa que en la barbaridad del sistema que tenemos nosotros, en el que te elegiste mal y te fregaste por 5 años, no funciona, pero debería. Deberíamos copiarnos, entender un poco. Ellos, como su APU, presidente, o como fuera que le llamaran en cada etnia, no haga lo que la asamblea dice, lo sacan en una. Nosotros nos soplamos a todas las barbaridades que hace por 5 años. Pero bueno, Ahora, yo creo, Rosa María, para cerrarte esa pregunta, que también deberíamos en ese tema, que asuma cada quien lo que dijo y lo que defendió, pero hoy decir, a ver, ¿qué deberíamos hacer para que una situación similar no pase? Porque así como hay un montón de aprovechados de ese tema, también hay un grupo que de verdad lo cree. Y ese grupo que de verdad lo cree, nunca le va a dar legitimidad al presidente. Además, se ha comprado todos los boletos de la rifa, no sirve para nada. Pero vamos a suponer que sí estuviera haciendo las cosas bien. Igual naces con una falla de origen. ¿Por qué no se transparentan? Ya no para lo que pasó, olvídalo, de acá para adelante. ¿Por qué no se transparenta la relación de personas que fueron a votar? ¿Por qué no? Si tú lo puedes averiguar con números de DNI, no el pasado, sí. Olvídate del pasado, no para ver si ganó, no, las elecciones municipales y regionales. ¿Otra vez con eso, Marisol? No para esta, no para la que pasó, pero Rosa María, olvídate del pasado, te hablo del futuro, en todas las elecciones regionales. No va a haber forma de que haya un acuerdo. No, pero Rosa María. Elecciones generales con esas tesis. ¿Eh? No me estás entendiendo, Rosa María. No me importa lo que pasó. ¿Cómo corriges un sistema para las siguientes elecciones? Olvídate pero ¿qué tiene que ver el padrón de electores? ¿Que van a revisar el voto secreto? No, de ninguna manera, olvídate. Es absurdo, pues. No te estoy hablando de eso. Y te pido que lo conversemos con apertura. Yo no quiero ver el pasado y no creo que haya habido fraude. He empezado por decirte eso, pero sí creo que en los últimos, y no en este proceso es visible, pero yo he participado en 2 campañas, con PPK primero como candidata a la vicepresidencia, con Lourdes en las municipales y con Lourdes antes, en las que el sentimiento de la gente es un robo de elección, que es falso, pero hay que demostrárselos. Con honestidad, con tranquilidad, no hoy, no para eso. Pero perdóname, Marisol, lo demostramos muy rápidamente. No, yo estoy de acuerdo, pero para... La tesis central eran los suplantados. Pero no hablo de nosotros. No había uno. No hablo de nosotros que podemos hacer la tarea y entrar y revisar los 200 del padrón. O sea, eso es evidente. Si quieres seguir creyendo, seguirás creyendo. Yo no lo creo. Nunca lo creí y no necesitaba revisarlo. Pero si dejas que eso cale, se pierde la confianza. Claro, ok, pero digamos, el problema es que puede haber un grupo de buena fe que de repente lo creyó inicialmente, ¿no? Pero la evidencia era abrumadora. Por eso no quiero hablar del pasado. O sea, pero el problema es que ese pasado va a pesar en una coalición
Nada, totalmente, Claro, ¿cómo se totalmente. sienta? A ver, ¿cómo se sienta a la mesa, ¿no es cierto? El Partido Morado con la gente de Keiko Fujimori. Es bien difícil. Mira, yo creo que nos tenemos que sentar a la mesa todos, incluida la gente buena de Perú Libre. Ah, no, por Creo, creo, supuesto. ¿Cómo creo que, siente, siente a creo que Verónica Mendoza? Siente a Verónica Mendoza con Acuña. A ver. nadie tiene que sentir que sentarse a la mesa a buscar una respuesta para un país que está en una situación dramática, dramática, porque lo de la vacuna no ha matado, pero podría, y no estaríamos conversando solamente. No solo la vacuna no ha matado, hay que explicarle a la gente que han habido 4 o 5 aviones en el aire el día Jueves Santo que no pudieron aterrizar. Y hay que avisarle a la gente que hay gente que se está muriendo con UTA porque no le llegó la medicina. Y que hay gente que viene de mi tierra, de Tacna, que va a Lima por pastillas después de meses para que su hijo no convulsione y no hay pastillas. O sea, estamos hablando de la vida de la gente. No estamos hablando de las posiciones que cada quien tuvo para la segunda vuelta que fueron desastrosas y que nos polarizaron. Olvídate de ese ejemplo. Ese ejemplo puede erizar cualquier otra regla. Los horarios. Publica los horarios antes de que empiece el juego. Ya. Ok, claro. De lo que te digo es, ¿qué me molesta a mí de este grupo de personas que defendió esta posición? Han tenido de julio a diciembre para tomar decisiones legislativas que apunten a transparentar el proceso. ¿Cuántos proyectos de ley se presentaron? No, no hay nada. Ninguno, Rosa María. Ninguno. Porque en el fondo, pero es que en el fondo, el tema no era ese. Es que esa es la contradicción y la pérdida de respeto de la gente. O sea, Bueno. tú captas un sentimiento ciudadano, lo incendias, lo levantas al punto que esto se convierte en ingobernable. No estoy de acuerdo, no lo respaldo. Y luego, cuando tienes el poder, que nosotros no tendremos bancada, pero los demás sí, cuando tienes los votos, no presentas un solo proyecto para que alguna de esas cosas que tú señalabas se dieron, no se vuelva a dar. Por lo menos fijas el horario. O estableces un procedimiento para presentación. O cómo saco a los muertos. Nada de eso pasó. ¿Qué cosa pasó en cambio, Rosa María? Y por eso el desprestigio del Congreso, y por eso se tienen que ir todos. Porque si el Congreso gozara de respeto, que se lo pudo haber ganado, no estaríamos haciendo esta conversación. Pero nadie lo respeta. ¿Qué hizo? Durante todos esos meses se dedicó a cambiar las reglas del juego electoral. Pateó las fechas al 5 de enero, se cargó las PASO, eliminó la pérdida de inscripción. O sea, lo que hizo fue jugar, y ahí se habían 87 votos, ¿eh? Ahí estaban todos de acuerdo. Todititos. Entonces, ¿qué haces? Contribuyes al desprestigio de la política y los políticos cada segundo. Y me da pena porque lo que queda es el camino libre para un Bukele. ¿No? O sea, yo me vuelvo loca cuando dicen que necesitamos un Bukele acá. ¿Qué? Un dictador que rompe las reglas, que es igualito que el presidente que tenemos, pero carismático y eficiente. Ahora, vamos a el futuro. Ok. ¿Ya están conversando? ¿Hay algún nivel de conversación entre políticos hoy de distintas tiendas? Yo me le he pasado todo este año, Rosa María, haciendo la política que menos me gusta. A mí me gusta la política de campo, siempre la he hecho, es lo que hago. Y es la que me ha permitido conocer la realidad, entender el problema chiquitito que se convierte en un problema gigante que nadie ve. Y eso es lo que a mí siempre me ha llenado. Ese es mi motivación mayor. Este año he hecho poco trabajo de campo porque hemos estado en estos esfuerzos enfrentando a esto que tú señalas, ¿no? O sea, porque esa gente con la que yo me estoy sentando me califica de cualquier cosa. O sea, no sé, claro, todas, las tres las tengo, todas me las compro. Soy de la DBA para algunos, caviar para otros, y cojudigna. Pero por más que les digo, oye, no puedo hacer las tres cosas. Claro, tres a la vez imposible, yo también soy Explícame. No, yo soy comunista, esa es la más divertida de todas. ¡Comunista! No, y además recetada por Cerrón es como para complicarse un poco con eso. Imagínate, recetadita por Cerrón, que es médico, ¿qué te pasa? Mira, Cerrón es un tipo, es un ladrón, o sea, es un corrupto, y no lo digo yo, ya lo dice el Poder Judicial y lo dice la investigación aprobada por el Congreso. Además, aprobada por el Congreso. O sea, la investigación que nosotros hicimos. No, y en todo caso hay una sentencia condenatoria. Sí, claro. Firme. Pero fuera de eso, tiene dos cosas que yo quiero señalar que también son positivas. Todo su juego está adelantado en Twitter. Tú lees su juego
todo, porque su ego no puede pues con él, tiene que ¿Por qué demostrar. creen que yo le contesto? Porque me contestas y te contestas divertidísimo. No, inmediatamente. Una maravilla. Entonces, Si claro, nos está ¿por qué? escuchando, me encantan sus respuestas, me Pero encantan. pero ¿por qué te da con palo? ¿Por qué te da con palo y no se da cuenta? Bueno, sí se da cuenta. ¿Por qué te da con palo? Porque está mandando un mensaje para que te den con palo todos sus trolls. Claro, O sea, lógico. clarísimamente, ¿no? Claro, Entonces, después llegan entonces, los bloqueos ahora todos. Me entretiene el hombre, hay que decirlo. Le agradezco que me entretenga. Me todos a entretiene. ella. Pero tiene el juego abierto. Claro, ya si no Sí. lo sabes leer, ya el juego lo tiene No. abierto. Y ya te dijo, yo voy a hacer campaña por la constituyente con pena de muerte para violadores, la que hizo Fujimori, pena de La que muerte hizo para Alan. terroristas. Claro, pero la de Fujimori fue brutal, porque la constituyente del 93, del 92, que fue aprobada en el 93, se aprobó con ese cuento. Y no hay pena de muerte para terroristas, no existe. El Ahora, hay artículo que decir una 140 de la cosa. Constitución es una mentira. Eso de la pena de muerte, a la hora de votar el referéndum, Es bien popular. no, casi no. O sea, el referéndum del 95, perdón, del 94, se aprueba con las justas. O sea, Ah, sí, claro. 55%, porque Pero tú pregúntale a la gente que votó a favor. Yo hice mi tesis sobre el artículo 140 de la Constitución del 93. ya, Y leí los argumentos de la gente para redactar la barbaridad que han redactado en la Constitución. sí, Porque es una barbaridad. está muy mal Y había escrito. no, pero además mentira, ¿no? Porque al final el texto fue, incorporaron terrorismo, porque si no, no ganaban la constituyente, no la ganaban, y pusieron al final de conformidad con los tratados en derechos humanos que el Perú ha ratificado. O sea, no pueden. Nada, no Pero puedo. para usar ese argumento, un congresista que era seguramente como algunos de los genios de ahora dijo, pero esto es traición a la patria, porque hay terroristas extranjeros como Castillo Petrucci, financiamiento extranjero de Francia, Claro. ideología foránea. Pero ¿por qué? Tú le preguntas a la gente, ¿qué fue el cambio en la Constitución del 93? El derecho a la educación, que es mentira, porque la verdad es que no hubo ningún cambio en el tema de educación. Está ahí, está desde ahí, el universal, 93. gratuita, obligatoria, está. Desde el 79, Rosa María, ha estado siempre ahí. Siempre ha estado ahí. Pero miente que algo queda. Pues es una mentira absurda. Yo Pena de en muerte este para violadores programa, que no se puede. Y claro, cuando en este programa estuve una vez con Verónica Mendoza y yo no, o sea, no podía creer lo que estaba escuchando a tal punto que se ha vuelto un viral, ¿no? Cada cierto tiempo lo vuelven a pasar. Pero está ahí. No, es que no me gusta la redacción. Ah, bueno, le cambiamos una palabrita para que usted esté más contenta, pero sí está ahí. O sea, pero además está ahí y es absoluto, porque nuestros derechos consagrados en el artículo 2 de la Constitución, según la propia Constitución, disposición final cuarta de la Constitución, revísenla, el contenido de los derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal y los tratados de derechos humanos de los que el Perú forma parte, y el Código Procesal Constitucional añade jurisprudencia. O sea, no hay un país en América que tenga un nivel de protección y garantía de derechos mayor que el Perú. El problema está en la eficiencia de la prestación del servicio. Ahora, muy bien, se nos va a acabar el tiempo y siempre hablamos mucho. Cosas concretas. Okay. Hay varios llamados para participar en plataformas, en diálogos, en el Acuerdo Nacional. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros participamos de todo. Yo voy a conversar con quien me invite, Rosa María. A veces muy feliz, otras poco nerviosa, otras con mi San Benito por si acaso, pero para así alejar los demonios. Porque yo creo que hay que encontrar esos espacios comunes por el Perú. Y en principio, el camino de adelanto de elecciones. Yo creo que ese es el camino. Que creo que no hay otro, Rosa María. O sea, ya te digo, antes de que el tema fuera popular, el planteamiento fue vámonos todos, ¿no? O sea, no, primero el planteamiento fue vacancia. Pero no, está claro pero que ese nunca fue un planteamiento que tuviera en su momento posibilidades materiales, Rosa María, porque además es una figura que hay que desarrollar. O sea, haríamos bien en desarrollarla ahora. Uno de los temas, yo planteaba ayer en una columna 4 temas posibles, ¿no? Bicameralidad. Absolutamente. Introducción del impeachment al Perú. Pero es que es urgente, porque lo que ha hecho la pobre fiscal de la Nación
cuando cambia la lógica y abre proceso para Martín Vizcarra, es generar un enredo en la gente. Le estás diciendo, este presidente, tiene indicios razonables de haber cometido un delito, pero no lo voy a investigar. Claro. No. Entonces tienes que introducir el impeachment a la Constitución. Obviamente, las primarias regresan, las primarias de verdad. Voto preferencial afuera, pero claro. Voto preferencial afuera, porque si no vamos a tener el mismo resultado que el Congreso, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas, como, creo que el financiamiento está, pero era, y bueno, y la pregunta central, la adelantar elecciones, ¿no? Ahora, es que lo que queda... La reforma política tendría que venir de la mano con el adelanto de elecciones. Claro, la primera pregunta es, ¿desea usted recortar? Porque si tuviera los 87, bueno, y la otra la reelección parlamentaria, pero esa tiene un truco, nunca en un referéndum la van a ganar. Entonces, si la quieren ganar, que la voten con 87 votos en 2 legislaturas, pues, y se acaba el problema. Sí, claro, ¿ya? y esa la ganan internamente sin ningún problema. Porque sin además, ir al referéndum. La reelección, Rosa María, y hay que hacer ese trabajo de hablar con la gente, la reelección es buena. Es muy importante. Es súper importante, porque el nuevo... es jaloneado por un titeritero. Y la otra, o sea, y la otra la cosa experiencia te hace no repetir errores, te hace... Y la otra cosa que es muy importante también es recomponer el Congreso a mitad del mandato. Eso le da un oxígeno. El proyecto lo presentó Adriana Tudela, que lo aprueben con 66 votos, y de ahí sigue. La renovación por tercios te permite continuidad y refrescar constante. Entonces, te genera una mayor proximidad en la ciudadanía. Digamos, se puede discutir si es por tercios, si es por mitad, pero, digamos, el modelo lo tiene Estados Unidos, le ha funcionado durante casi 250 años, bien, bien. Y nosotros no. Eso es lo que no funciona. Entonces, para poner un ejemplo en este momento, llegamos a los 2 años de gobierno del señor Pedro Castillo, es un caos. Como cambiamos la conformación del Congreso, ya hay 87 votos, no para vacarlo, sino para pedir un adelanto de elecciones. Pero además refrescas. Exactamente. Entonces, y le das a la gente la ilusión de, bueno, estos no sirven para nada. Habrán algunos que durarán 2 años, por malos, y otros que durarán 5, ¿no? Claro. Y de ahí reelección indefinida, si quieren, pero que esta renovación implique una nueva correlación de fuerzas para el Ejecutivo, que le da un aire al Ejecutivo también. O sea, tú premias o castigas. Y además puedes jugar con figuras imaginativas como que para ser reelecto tengas que tener más porcentaje de votación que el que tuviste cuando fuiste elegido la primera vez. Mira, estoy diciendo cualquier cosa, pero lo que te digo es, si seguimos cuadriculados, pensando recetas que no han funcionado en nuestro país, y no nos animamos a pensar un poquito fuera de la caja, estamos condenados a repetir este ciclo, Rosa María. La política cambió tan rápido como la tecnología y no nos hemos dado cuenta. Entonces, no le seguimos el ritmo, ¿no? La horizontalidad, por ejemplo, en el debate, estamos nosotros discutiendo el estatuto ahora, porque vamos a comprar kit en poco tiempo ya, y la exigencia o sea, son 3 generaciones totalmente divorciadas. ¿Qué tenemos en común los valores, ¿no? Claro. Que también son leídos, o sea, nosotros estamos reivindicando el Partido Democrático Progresista y Solidario, que se aprobó en el año 86, dentro del PPC, en todo el sentido del término. Y hay posiciones más conservadoras, hay de todo. Y que el problema es que cosas entienden por progresista. Sí, pero es un partido conservador. Es un partido conservador, pero que tiene que adecuarse. El mundo cambia, Rosa María. Es lo que nosotros en la doctrina social de la Iglesia le decimos, o cristiana le decimos, el signo de los tiempos. Tiene que ser capaz de leer el signo de los tiempos. Si no, y el mundo cambió. El no reconocer. A ver, vamos a poner un tema en el que tendría usted que hacer, arar en el mar ahí. Matrimonio de personas del mismo sexo para el PPC. Bueno, te va a encantar, porque los temas de definición son aborto, matrimonio, unión civil, matrimonio igualitario, unión civil, adopción monoparental, eutanasia. Esos son los temas en los que vamos a tener una posición como partido. Basta de estar queriendo quedar bien con todo el mundo siempre. No, el partido representa una parte de la sociedad, no puede representar el todo. No puedes pretender que todo el mundo esté de acuerdo contigo. Ahora, habrán matices, ¿no? Porque tú puedes estar en contra del aborto, que es mi posición personal, y sin embargo reconocer que
sancionar penalmente a una mujer violada es inaceptable. Inaceptable. Entonces, yo si no gano, puedo tener una objeción de conciencia, ¿no? Pero eso ya no vamos a aceptar porque esa es la razón por la cual a mí me dicen dentro del partido incluso que soy un ala re progre. Mentira, yo trabajo en derechos humanos, pues ¿qué quieres? Es en lo que creo, y los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de la persona humana. ¿Qué más social cristiano que eso? El tema es que somos una sociedad conservadora, y este infeliz de Cerrón usa el tema de no más ideología de género para ganar el voto evangélico, porque tampoco hemos sido capaces de defender el enfoque de género sin fanatismo. O sea, no hemos sido capaces de decir, somos una sociedad que ha tenido roles que no existen. No existen. La mamá... Mire, solo para que la gente entienda cuál es el problema. El segundo delito por el cual la gente está presa en el Perú es violación de menores. Violación de menores. 10.000 presos por violación de menores. Terrible. Entonces díganme pues que es una conducta marginal dentro de la población penitenciaria. Ya no lo es. La primera, robo, y la segunda es violación de menores, más Terrible. que narcotráfico. Entonces, Terrible. más que burriers, o sea, violación de menores, 10.000 presos. Que con un agravante, Rosa María, la mayoría, o muchos de ellos, si no la mayoría, muchos de ellos, dentro de la casa familiar. De su familia, son familiares. Entonces, estamos hablando de familias destruidas. ¿Qué queda de una familia cuando el tío violó a mi hija? O sea, mi hermano está violando a mi niña. ¿Qué queda de esa familia? Entonces, si no tenemos un enfoque de género, eso va a seguir pasando, es lo que no entienden. No. El enfoque pero previene la violencia. Pero además, el término hace ronchas porque no entienden. Eso es un concepto que está, o sea, el concepto de enfoque de género es un concepto que está definido en la ley, está en la Constitución. O sea, tiene que ver con roles. Por eso no se habla de lo femenino y lo masculino. Ahí tenemos también nosotros mucho debate interno. Lo femenino y lo masculino. Hay un tema de nuevas masculinidades. O sea, es impresionante que además son hombres que no necesitan que les digas nada porque lo tienen en el chip. Hoy los jóvenes ya no piensan que al hijo solo lo carga y lo limpia la mamá. No, ya los criaron de otra manera. Gracias a Dios. O sea, pero ya ni siquiera se les ocurre pensar que la presa más grande va a ser para ellos y que el plato lo va a lavar la hermana. Pero nosotras fuimos criadas, lava el plato de tu primo. Oye, ¿por qué si no es manco, no? El género lo que busca es eso y termina, el objetivo último es igualdad de oportunidades. Claro, pero igualdad que está en la Constitución. El discurso va a unificar a la línea más dura de los evangélicos y probablemente también de la Iglesia Católica. Si no hacemos un esfuerzo de explicarle, Cerrón es facilista, ¿no? Discurso monocorde, esto va a funcionar. Y creo que él tiene escogidos los distritos en los que quiere ganar. Y como va a hacer, porque hace siempre, nos contará en su Twitter, en su momento, cuáles son. ¿No? Claro, de todas maneras. No bueno, tiene contención. Así es. Abel, ¿alguna pregunta tenemos del público? Sí, Rosa María. ¿Qué van a hacer con las viejas glorias del PPC? Hay personas que dicen, si aparecen algunos personajes en la dirigencia nuevamente, ni modo, dicen, ¿no? Así que, ¿han pensado algo con las figuras muy notorias del PPC? Sí, Abel, hay muchos debates. Lo único que no vamos a aceptar son delincuentes. Después reconocemos que el PPC, igual que la historia del Perú, tiene luces y tiene sombras. Tiene personas más queridas y menos queridas, pero nuestra historia será reivindicada. O sea, nosotros creemos que un Bedoya, que una Lourdes Flores, que un Alberto Bengolea, que han sido presidentes del partido, tienen un lugar en el partido y lo tendrán siempre. Podemos discrepar en muchísimas cosas, y discreparemos, por supuesto. Ahora, que sean dirigentes es difícil, porque el partido tiene una tesis de siempre, hay que saber llegar y hay que saber legar. Es un mensaje para que los jóvenes sepan respetar el proceso digamos, del trabajo intrapartidario y para que los viejos sepamos irnos a tiempo. Yo estoy, de hecho, de la mitad para afuera. O sea, yo ya estoy entrando a mi proceso de salida, porque si no te conviertes en un tapón.
Si yo quiero hacer política hasta los 70, los de los 30 no van a llegar nunca. Entonces hay que saber que estás de salida. Yo estoy de salida, claramente. Después de una vida entregada a mi partido y a través de él a mi país, estoy de salida. Me quedarán 10 años, pues, pero yo creo que hay que saber que tienes que ir haciendo así el pasito de Michael Jackson, ¿no? Saber que eso genera espacio. Y yo creo que eso lo tienen clarísimo en el partido. Mira, Julio Velarde ha sido del partido y está, por supuesto, fuera porque está en el BCR, Carlos Neuhaus. Yo no perdería el consejo de Carlos Neuhaus jamás, pues, jamás. Y significa que va a jugar algún rol, puede ser que juegue algún rol de asesor, pero en la directiva ni siquiera creo que se le ocurra ni que le interese, porque el trabajo político es agotador. Lo mismo me da la impresión que es el esfuerzo que va a hacer Lourdes. Ahora, ¿tú le vas a impedir a alguien postular en las internas? Por supuesto que no. O un Javier Bedoya, pero no está en la cabeza, ¿no? Yo creo que es el tiempo de los jóvenes. Hay mucho joven en todo el país, crítico, muy duros, con todos, incluyéndome, pero con muchas ganas de hacer patria, ¿no? Y además no hay manera, y esto se los digo a todos los que no quieren estar en el PPC porque no les gusta Juanita o Perencejo, no hay manera que en un partido político de verdad todos nos amemos, porque tenemos puntos de vista distintos. La obligación es respetarnos. Eso es. Nos respetamos, pensamos diferente, mismo norte, allá vamos. Y asumir los errores como partido, ¿no? Pero vuelvo a decir, nuestra última decisión política partidaria fue el respaldo a la señora con votos duros, pero esa fue la última decisión política. De ahí para adelante cada quien ha hecho lo que ha Pero es hecho. que las últimas han sido atroces, pues postular con Alan García, ¿no? Esa es una de las sombras que a mí me disgusta más, porque además yo estuve en contra, pero es mi pasivo, es el pasivo de mi partido. Claro, porque ahí era no ni siquiera la segunda vuelta, era la primera vuelta. Luego, claro, yo entiendo lo de Fujimori, porque sí, pues entre dos males, bueno, el mal menor, eso es entendible. Y igual te pueden matar, ¿ya? Pero tienes la medicina. Claro, o sea, sabes cómo pelear. Ahora, lo que a veces la gente olvida es que después de las elecciones ambos siguen siendo malos, ¿ah? O sea, no mejoran, ni ganando ni perdiendo. Podría ser Keiko si simplemente ella dijera, si para que se vaya este hombre que está destruyendo el país, me tengo que ir yo, que es lo que yo le recomendaría, y se lo recomiendo ahora con respeto. Si para que este señor se vaya me tengo que ir yo, esto es lo que hago. Yo quiero, Rosa María, antes de que me saques, contar la historia que a mí me ha inspirado más en los últimos años, que es la de la última presentación pública de Bedoya, cuando cumplió 100 años. Todas sus presentaciones públicas, todas repetían la misma historia. Cuando él renuncia para ser presidente del Congreso en la Constituyente del 79 y darle la presidencia a Haya, porque era la única manera de tener los votos para escribir el capítulo económico e incorporar dignidad de la persona humana. Y lo contaba tanto que un día yo fui a todas, aburrida, le digo, doctor, ¿no se tiene otra anécdota por ahí para contar? Y entonces él, que era de los que me cacheteaba con cariño, ay, Marisol, me dice, es de lo que más orgulloso estoy. ¿Tú sabes lo difícil que es para un político renunciar? Esa fue mi mayor muestra de amor a mi país. Ese día supe que me importaba más mi país que yo mismo. O sea, en verdad, a los 100 años, mirar atrás y que no sea el zanjón, ni sea que sea tu renuncia, es algo que a mí, mira, yo quiero ser así, ¿no? O sea, quiero saber que terminó mi tiempo y que por más que yo quiera aferrarme a algo, mi acto de amor a eso que amo es decir, hasta aquí llegué, ¿no? Y Bedoya lo entendió al final de su vida. Entonces, no voy a comparar, por supuesto, a los políticos de hoy con Bedoya, lamentablemente nos falta mucho trecho, pero un gesto de amor al Perú de cualquiera de esos líderes, empezando por ella, sería decir, me voy, dejo la política, mi partido continúa, no puedo seguir polarizando el país, la historia tiene que terminar, seguiré militando, como seguirán militando en mi partido las viejas glorias, siempre, seguiré apoyando en lo que pueda, no me voy a ir, no me vas a botar de mi casa, pero soy consciente que si yo estoy presente no se puede construir un futuro para el Perú. Eso sería el cambio. Si quiere que la gente la salude y la quiera, y le perdone que este señor es consecuencia de ella,
porque fue un desastre cómo se enfrentó contra PPK, un desastre cómo no nos dejaron trabajar. Eso fue, ellos gestaron a este señor, porque Becerril lo recibió en el Congreso y lo sacó de la nada para inventarse un cuento con el tema de la reforma de la huelga magisterial, que fue una barbaridad y un atropello a los niños. Entonces eso la gente no se lo perdonó nunca, la apoyamos porque no nos quedaba otra. O sea, y la verdad es que ella fue muy respetuosa conmigo, Rosa María. Yo le dije, mira, yo voy a leer este papel. Si ese papel no te gusta, entonces, o crees que no te suma, no salgo. Pero no voy a pararme en mi casa partidaria si no te digo de frente que no voy a ser parte de tu gobierno y que voy a estar en la vereda del frente garantizando independencia de poderes. No, me dijo, tú tienes libertad. O sea, la verdad es que conmigo se portó bien. Eso no significa que lo que ella representa no sea nefasto para el Perú. No ella probablemente, lo que ella representa. Y los fujimoristas tendrán posibilidad de hacer una vida partidaria con las ideas buenas de honradez, tecnología y trabajo, pero esta vez sí honradez, pues, ¿no? Y lindo, pero renuncia, pues, asume el costo. Nadie quiere asumir el costo político de las barbaridades que hemos hecho en los últimos 20 años. Y eso nos tiene fregados. Nos tiene fregados. A ti te tiene con cerrón de recetándote medicina y a mí me tiene... Te me ha aprendido el hombre. Yo estoy encantada. No me da con tanta atención. Imagínate, un programita pastoral, una cosa chiquita en una radio que nos escuchan en provincia. ¿Qué importancia puede tener para un hombre tan poderoso? Si no somos nada. Tú has dicho el término correcto, ¿no? Lima no es el Perú. Y tú eres la única periodista, y las radios pastorales se escuchan mucho en Lima, también en el Perú. Yo lo sé. Nos escuchan mucho, pero fuera de Lima. Muy bien. Pero eso es importante, porque hay que mostrar respeto a nuestro país y no permitir que la libertad de expresión se cercene, si no se acabó la democracia. Lógico. Muy bien, se nos acabó el tiempo hace rato. Hace rato, yo sé, pero me echo la que no veo. Muy bien, Abel. Nos despedimos. Marisol Perestello con nosotros. Mucha suerte en todos estos procesos y en la participación política, que es obligada, ¿no? Es casi obligada en momentos tan críticos para el Perú. Muy bien, nos tenemos que despedir, Abel. Gracias. Nos tenemos que despedir, gracias a Marisol. Así es, Rosa María, y como tú decías en tu Twitter, venceremos. Yo le aumento lo que... El bien. A ver. Yo le aumento ¿cuál es la solamente... frase bíblica? Bueno, es que nosotros tenemos un arma más potente para los que somos creyentes, la oración. Así es que venceremos con mucha oración. Mucha oración. Y como dicen siempre, las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. No se olviden de ese pequeño detalle. Nosotros tenemos siempre fe. Claro, sí, claro, 1000 derrotas, 1000 problemas, pero tenemos siempre fe. Así que al final del día, al Perú le va a ir muy bien. Al final del día. Pero el día va a ser largo, El día va a ser largo. Nos vamos con optimismo y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Mañana. Chao. Cuídense mucho. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.